Bienvenidos de nuevo a su canal de cotilleo turco preferido. Espero que estén listos para un plato fuerte porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha hecho vibrar a la farándula turca durante años, un rumor que ha ido creciendo como la espuma y que al parecer por fin está saliendo a la luz. ¿De qué estoy hablando? Pues del supuesto romance secreto entre Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. Prepárense un café, pónganse cómodos y abróchense los cinturones, porque este vídeo va a estar cargado de información jugosa, análisis detallados y por supuesto mucho drama. Antes de empezar, quiero recordarles a todos ustedes, mis chismosos adorados, que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Denle clic a la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos con los últimos chismes, noticias y exclusivas del mundo del espectáculo turco. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles el mejor contenido. Bien, ahora sí, entremos en materia. A Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. Dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama televisivo turco. Dos talentos innegables que han conquistado corazones alrededor del mundo. Y dos figuras que durante mucho tiempo han estado rodeadas de un aura de misterio y especulación en torno a su relación. Recordemos sus inicios. Ambos irrumpieron en la escena con fuerza, conquistando al público con su carisma y talento. A Atay, con su aire de chico malo y su mirada penetrante, se robó el corazón de miles de fans con su papel en Anferia Koydum. Su personaje Emir Sarrafolu, un joven adinerado y rebelde, era la fantasía de muchas, y la interpretación de Atay le valió el reconocimiento inmediato. No solo era un rostro bonito, sino que demostró una capacidad actoral prometedora, que lo catapultó rápidamente a la fama. Serini, por su parte, cautivó a todos con su belleza y su versatilidad en series como Lale Debri. Su belleza exótica y su mirada felina eran hipnóticas. Podía interpretar tanto a la joven inocente como a la mujer fatal, y lo hacía con una naturalidad que la hacía destacar entre la multitud. Lale Debri le brindó la plataforma perfecta para consolidar su posición como una de las actrices más codiciadas de Turquía. Pero fue en 2013 cuando ambos protagonizaron la exitosísima serie Medcezir, adaptación turca de la famosa DOC, donde la chispa pareció encenderse. La química en pantalla era innegable y electrizante. Los besos, las miradas, la tensión palpable, todo parecía indicar que había algo más que simple compañerismo entre ellos. Los personajes de Yaman Koper y Mira Beylice eran el epítome del amor juvenil, con sus altibajos, sus dramas y su pasión desbordante. La serie fue un fenómeno, no solo en Turquía, sino en muchos países de Latinoamérica y Europa, consolidando a Atay y Serini como estrellas internacionales. Y aquí es donde empieza la verdadera historia. Porque a pesar del éxito arrollador de Medcezir, y de la ferviente esperanza de los fans de que su romance trascendiera la pantalla, tanto Atay como Serini siempre negaron cualquier tipo de relación sentimental. Siempre se mostraron como amigos, colegas que se admiraban y respetaban mutuamente. Durante las entrevistas promocionales, siempre se esforzaban por desviar las preguntas sobre su vida personal, enfocándose en el trabajo y en el éxito de la serie. Somos muy buenos amigos, nos llevamos muy bien y disfrutamos mucho trabajando juntos, era la respuesta estándar que repetían una y otra vez. Pero, ¿realmente era así? Las pruebas circunstanciales, las miradas cómplices captadas por las cámaras fuera del set, los rumores persistentes alimentados por allegados, todo apuntaba a que sí, a que entre ellos había algo más que amistad. Se les vio juntos en varias ocasiones fuera del trabajo, disfrutando de cenas discretas, de escapadas a lugares remotos, lejos del ojo público. Los paparazzi, incansables en su búsqueda de la verdad, lograron captar algunas imágenes borrosas de ellos juntos en restaurantes poco concurridos, paseando por la playa al atardecer o entrando en el mismo hotel. Estas imágenes, aunque no eran pruebas irrefutables, alimentaban aún más los rumores y la esperanza de los fans. Y aquí es donde entra en juego la frase clave de nuestro título, amor secreto al descubierto. Porque aunque nunca lo confirmaron públicamente, muchos sostienen que Atay y Serini vivieron un romance intenso, apasionado, pero que decidieron mantenerlo en secreto por diversas razones. Quizás por proteger sus carreras, quizás por miedo a la presión mediática, quizás por simple privacidad. En una industria tan competitiva como la del entretenimiento, donde la vida personal de los artistas está constantemente bajo el escrutinio público, mantener una relación en secreto puede ser una estrategia para evitar el juicio y la interferencia de los medios. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué este rumor vuelve a estar en boca de todos ahora?
¿Qué ha pasado para que hablemos de amor secreto al descubierto? Pues bien, varias fuentes cercanas a ambos actores han comenzado a filtrar información que refuerza la teoría del romance oculto. Se habla de mensajes de texto cariñosos intercambiados durante el rodaje de Medcezir, de llamadas nocturnas que se prolongaban durante horas, de regalos significativos que se hacían el uno al otro. Estas filtraciones, aunque no están confirmadas por los actores, han generado un revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos. Pero lo más revelador son las declaraciones recientes de un miembro del equipo de producción de Medcezir. Esta persona, que prefiere mantenerse en el anonimato, asegura haber presenciado momentos de gran intimidad entre Atay y Seriney, momentos que iban más allá de la simple amistad. Se notaba que se querían muchísimo, afirma esta fuente. Había una conexión muy especial entre ellos. Esta declaración, aunque anónima, es la que más peso ha tenido en la reactivación del rumor, ya que proviene de alguien que estuvo presente durante el rodaje de la serie y que pudo observar de cerca la dinámica entre los actores. Además, se ha especulado mucho sobre la razón por la que su relación, si es que existió, no prosperó. Algunos apuntan a las agendas apretadas de ambos, con proyectos cinematográficos y televisivos que los mantenían constantemente viajando. Otros sugieren que las personalidades de Atay y Seriney, aunque compatibles, también eran muy diferentes, lo que habría dificultado la consolidación de una relación a largo plazo. A Atay, conocido por su personalidad reservada y discreta, podría haber chocado con la personalidad más extrovertida y sociable de Seriney. Y llegamos al momento clave, a la explosión mencionada en el título, el set explota. ¿A qué nos referimos con esto? Pues bien, según los rumores, la tensión entre Atay y Seriney llegó a un punto crítico durante las últimas semanas de rodaje de Medcezir. Se dice que hubo fuertes discusiones, celos profesionales y personales, y una creciente sensación de incomodidad en el set. La presión de la fama, el cansancio acumulado y las diferencias personales podrían haber contribuido a este ambiente tenso. Esta tensión, al parecer, afectó el ambiente de trabajo y generó roces entre el resto del equipo. Algunos incluso afirman que hubo escenas que tuvieron que ser reescritas o filmadas varias veces debido a la falta de química entre los protagonistas. Los directores y guionistas de la serie tuvieron que lidiar con la tensión entre los actores, tratando de mantener la armonía en el set y garantizar la calidad del producto final. Sin embargo, a pesar de estos momentos difíciles, la relación entre Atay y Seriney siempre se mantuvo en un plano de respeto y admiración mutua. Ambos reconocen el talento del otro y han expresado en varias ocasiones su gratitud por haber trabajado juntos en Medcezir. A pesar de los rumores y las especulaciones, nunca se han hablado mal el uno del otro públicamente, lo que demuestra un cierto grado de madurez y profesionalismo. Pero, ¿qué hay de su presente? Actualmente ambos actores están enfocados en sus respectivas carreras. Atay ha protagonizado exitosas series como Yerde y The Protector, consolidándose como uno de los actores más importantes de Turquía. Ha demostrado su capacidad para interpretar roles diversos, desde el policía encubierto hasta el protector de la ciudad, ganándose el respeto de la crítica y el cariño del público. Seriney, por su parte, ha brillado en proyectos como Fi y Sameran, demostrando su versatilidad y talento para la actuación. Ha explorado personajes más complejos y desafiantes, mostrando su madurez actoral y su capacidad para reinventarse. Su participación en Fi fue especialmente aclamada, ya que interpretó a una psicóloga con una vida personal turbulenta, que le valió numerosos premios y reconocimientos. Aunque sus caminos se han separado, la sombra del romance secreto sigue planeando sobre ellos. Los fans siguen esperando con la esperanza de que algún día, quizás en el futuro, ambos actores decidan romper el silencio y revelar la verdad sobre su relación. Los foros de fans siguen activos compartiendo fotos, vídeos y teorías sobre la supuesta relación, manteniendo viva la llama de la esperanza. Y es que la historia de Atay y Seriney es un claro ejemplo de cómo la fama y la presión mediática pueden influir en las relaciones personales. Es una historia de amor quizás no correspondido, quizás interrumpido, pero sin duda, una historia que ha marcado la vida de ambos actores y que sigue generando interés y especulación entre sus seguidores. Su historia es un recordatorio de que detrás de las cámaras y las alfombras rojas hay personas con sentimientos y emociones reales, que luchan por mantener su privacidad y construir relaciones significativas en un mundo que a menudo es implacable. Ahora bien, después de analizar toda la información, de revisar los rumores y las pruebas circunstanciales, ¿qué podemos concluir?
¿Existió realmente un romance secreto entre Atay Ulusoy y Serine y Sarkaya? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es ambigua. No hay pruebas definitivas, confesiones públicas ni fotografías comprometedoras que confirmen la relación. La falta de pruebas concretas hace que sea imposible afirmar con certeza que hubo un romance. Sin embargo, la persistencia de los rumores, las declaraciones de fuentes cercanas a ambos actores y la innegable química en pantalla sugieren que sí, que entre ellos hubo algo más que simple amistad. Quizás un amor fugaz, un romance prohibido, o simplemente una conexión especial que nunca llegó a concretarse. La química en pantalla es innegable y es difícil creer que toda esa conexión y pasión fueran simplemente actuación. Sea cual sea la verdad, la historia de Atay y Serine sigue siendo un tema fascinante para los fans y para los amantes del chisme turco. Y es que al final, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor con ingredientes de misterio, fama y pasión? Es una historia que nos recuerda a los cuentos de hadas modernos, donde los príncipes y las princesas son actores y actrices, y los castillos son sets de filmación. Hemos llegado al final de nuestro vídeo, mis chismosos favoritos. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo del supuesto romance secreto entre Atay Ulusoy y Serine y Sarkaya. Como hemos visto, la historia está llena de interrogantes y especulaciones, pero sin duda, es un tema que sigue generando interés y debate entre los fans. Quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarme en este viaje por el mundo del espectáculo turco. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles el mejor contenido. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que realmente existió un romance entre Atay y Serine? ¿Qué opinan de su química en pantalla? ¿Creen que algún día revelarán la verdad sobre su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y teorías. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también aman el chisme turco, y que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. No se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos con las últimas noticias, exclusivas y chismes del mundo del espectáculo turco. Los espero en el próximo vídeo. Besos.